¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, Sí, señor. Así que la puedes poner un poquito más grande. Yo no la veo. ¿No la está viendo? No. O sea, no veo si estás proyectando algo. Ahí creo que ya. Bueno, no. No, es que la volví a cancelar. Estoy compartiendo un Excel. Ok. Sí, yo confirmo si lo veo. Sí, ya se ve. Yo ya la veo. ¿El doctor ya Yo no la la ve? veo. No. No. ¿Qué será? Voy a desactivar mi video a ver si de pronto. Un segundito, perdón. Ah, ok, ya sé que es fácil. Permitir video entrante y voy a desactivar el mío. Ok, listo. ¿Será? Ahora sí. Ok. Bueno, pues acá, digamos, está el resumen de las consideraciones iniciales del proyecto, pues la Ujú. cantidad de toneladas por año que dice que se tienen, los valores por los años, los costos fijos, los costos variables y los costos fijos, lo mismo que pues los valores de terreno, horas físicas, maquinaria, capital de trabajo. Ujú. Acá está pues el tiempo de depreciación y de amortización de los intangibles, y digamos que pues se realizó la formulación del flujo de caja con el resultado que siempre nos está dando negativo. Entonces pues digamos que dentro de lo poco que sé de proyectos, pues es muy poco común que un proyecto que no es viable económicamente digamos, se haga algún tipo, a menos que sea un proyecto social o un proyecto de ese tipo, un proyecto como de inversión social o de mejoramiento. Correcto. De resto, pues digamos que un proyecto de inversión de capital privada es muy raro que sea negativo. Y pues para mí este es un proyecto, o sea, digamos, por las indicaciones que tiene de producto comercial, es un proyecto pues que busca tener una rentabilidad. Correcto. Pero allí hay un detalle. Es una asociación, ¿cierto? Perdón, no Me le... No corrigen le esa parte. Es una asociación. Quienes están presentando el proyecto son una asociación. ¿Sí es así? Sí, no, señor, una asociación de Sí, señor. horticultores. una asociación de Una horticultores. Correcto. Exactamente. Entonces, no está explícito en el ejercicio, pero desde el hecho de ser una asociación de horticultores, quiere decir que la única forma que ellos tendrían para hacer frente a otros actores que hacen
es unirse, ¿sí? Bajo este tipo de iniciativas. En ese sentido, tendría allí un componente social. Ahora, todo esto, digamos, requiere de una argumentación y también de una interpretación, ¿sí? Y tenemos unos elementos que corresponden al análisis financiero. Desde el análisis inviable, ¿sí? Precisamente por las razones que ustedes acaban de manifestar. Pero el análisis económico va a requerir de una evaluación que va mucho más allá de lo financiero, ¿sí? Entonces, tenemos que revisar esos elementos desde lo social. ¿Qué costaría tal vez no desarrollar el proyecto para la asociación? Tal vez los pequeños productores que hacen parte de la asociación, si no desarrollan este proyecto, sencillamente aparecen, ¿sí? Entonces, son algunos elementos estratégicos que están detrás de, sí, que claro, sí, está bien, ahí no aparecen precisamente, esa es la parte que nosotros tenemos que entrar a determinar por qué un proyecto con estas características tendría que ser aprobado. Ahora, lo otro es la siguiente postura. Ustedes también pueden, digamos, establecer que desde el análisis financiero que ustedes han desarrollado, realmente es inviable, ¿sí? Es generar toda una argumentación para, desde lo que se está presentando en el caso, ustedes poder tener una postura frente a lo que se está hablando allí. No es nada más tener las cifras. Las cifras son parte de, es la interpretación de las cifras y de cómo, desde un contexto que, como les de caso, ustedes poder entrar a argumentar y que esos argumentos los lleven a ustedes también a afinar su postura frente a este tipo de situación. Digamos, si el proyecto ya está y fue aprobado, ustedes pueden, como consultores, emitir un con respecto a la manera como dicho proyecto fue aprobado desde unas condiciones que no eran las más favorables, ¿sí? Fíjense que nosotros vimos el ejemplo de Luituango. Allí es un proyecto que, bueno, está bien, tiene una connotación social, pero no es directa. El proyecto realmente lo que busca es, bajo la generación de producción hidroeléctrica, generar unas utilidades para los inversionistas. Sin embargo, miren toda la acción que se ha dado desde lo social que ha incidido en el proyecto como tal, ¿sí? Muchos proyectos realmente no tienen afectación social y desde ese hecho de no tener directamente afectación social, analiza a profundidad el posible comportamiento de stakeholders, posible materialización de que se estaría vinculando a las comunidades y al final terminan sin la generación financiera que se había previsto. Deberíamos, digamos, estarlo analizando, ¿sí? Y ahí es donde ustedes, desde un análisis crítico, estarían, digamos, intentando desde una postura, bueno, esto financieramente esto no debía aprobarse o esto no, realmente no corresponde con lo que debería ser un proyecto desde lo empresarial, ¿no? O la otra postura, bueno, hay detrás un trasfondo social y desde ese trasfondo social es que el proyecto se ha aprobado. ¿Alguna inquietud?
Pues la verdad, sí. Y son las preguntas que después de la, digamos, después de la explicación vienen, que son, pues el punto de rentabilidad puro del proyecto, pues para mí no, o sea, me queda difícil analizar ese punto de rentabilidad porque pues no tiene una rentabilidad. ¿Cuál es el punto de equilibrio contable para el primer año del proyecto, de operación del proyecto? Eh, pues tampoco sabría cómo contestarlo. ¿Cuál es el punto muerto del proyecto en toneladas vendidas para el primer año? Pues tengo entendido que el punto muerto es como, digamos, o sea, ¿cuál es el punto en el que ni gano ni pierdo? Entonces, pues, digamos que no, o sea, la relación de preguntas que viene después de la explicación, digamos que las preguntas que se hacen respecto al análisis realizado, pues para mí no tendría una forma de responderla con esos datos. Digamos, o sea, todo sería negativo. Porque pues si Co- el proyecto sin crédito es inviable, si le agrego un crédito del 40% de la inversión con unos intereses del 14%, pues voy a tener aún más pérdida de la que tenía inicialmente. Sí, digamos Tampoco que nos hablan de es, una tasa de oportunidad es correcto. que pues es necesaria para realizar, digamos que ciertos cálculos. Entonces, yo también concuerdo con el compañero que, digamos, en la forma contable, pues nos queda un poco como la limitación respecto a los saldos negativos que nos dan. Pues ya sería hacer obviamente el análisis en cuanto al impacto social, pero pues en este caso no tenemos, o bueno, yo no veo, percibo datos que nos digan de pronto qué porcentajes o cómo impacta eh, con algunos valores a la sociedad, sí, que se ve incluida, porque pues yo puedo hablar de que efectivamente se va a generar empleo, que van a haber unos beneficios en cuanto a la salud de las personas que van a consumir el producto, porque es algo que nos mencionan, pero ¿cómo soportamos nosotros de que a ¿cómo pesar de llevo que esos las números? cifras sean negativas, cómo represento que es rentable el proyecto? Entonces yo también tengo como las mismas inquietudes que que el compañero Julio. Sí, claro que sí. Para que el proyecto pueda ser rentable, habría que hacer modificación en las cifras en cuanto a la demanda, por ejemplo, ¿sí? Para poder llegar a ser unas unidades mínimas desde las cuales pudiese eh, generarse la rentabilidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, hacer ahí una intervención en cuanto al número de unidades mínimas a producir para poder generar, digamos, un margen mínimo de rentabilidad. Bajo las condiciones en las que se encuentra, digamos, sería una rentabilidad negativa, o sea, sería pérdida, ¿sí? Eso sería básicamente lo que se estaría planteando allí. Al momento de tener pérdida, se tendría es que no aprobar el proyecto, ¿sí? O si fue aprobado, tendría que revisarse las razones por las cuales el proyecto se aprobó, ¿sí? Sé Ok, que le genera cosor y le genera, digamos, cierto sentido de, bueno, es ilógico lo que se está presentando aquí. Pero créame que hay muchos proyectos con ese tipo de características en donde no se revisa apropiadamente decisiones para su aprobación. ¿Sí? Bueno, respecto a eso yo tengo otra duda. Dígame. Entonces, digamos, los costos variables, que son por 50 toneladas, estos los ajustamos para una producción mayor. O sea, digamos, si tengo 100 toneladas acá, tendría que ajustar los costos variables, ¿no es cierto, doctor?
Sí, claro que sí. Cualquier modificación que se haga con respecto al número de unidades tendría que considerarse Los para costos los costos variables. variables, sí. Los fijos sí, digamos que son gastos de administración y costos fijos, esos no se modificarían. Correcto. Entonces allí estarían las modificaciones en las unidades producidas y por ende en los costos variables estarían incidiendo en eh, poder tomar parte de esos costos fijos y, digamos, por el volumen en que yo estoy generando producción. Pero eso tiene que ver con la demanda, ¿no? Entonces, para eso tendría que existir un incremento en la demanda que justifique el aumento en la producción, porque de lo contrario, voy a tener mayor producción, pero no voy a poder desarrollar la comercialización y eso ya mayores inconvenientes. Ok. Sí, habría que cambiar el escenario que está planteado para poder generar rentabilidad. Y como les decía, con el escenario que está planteado, tenemos pérdida. ¿Sí? Y bajo ese Es escenario decir, no se debería haber aprobado el proyecto. Es decir, que Dígame. nosotros, bueno, tras de analizar, hacer el análisis para el caso propuesto, también tenemos que encontrar pues los puntos en que realmente el proyecto pues sería viable, ¿cierto? O empezaría a generar una utilidad. Por lo menos no generar, o por lo menos que no genere pérdidas. Exactamente, Exacto. es correcto, así es. Porque yo ayer lo hice y me dio 623 toneladas por año. Ese es el valor que me da para que el proyecto, digamos, al utilizar un VPN con una tasa de oportunidad considerada en el 20%, es así, digamos, considerada arbitrariamente porque el único dato que nos dan es que los intereses anuales en el banco son del 14%, pues digamos que por consideración debería tomarlos por encima de los intereses Exacto. generados por el banco. Correcto, así es. Y eso lo van justificando. ¿Sí me Ok, explico? O sea, realmente aquí no hay una respuesta única, pero lo que sí hay es una serie de análisis que nos lleven precisamente a la conclusión que ustedes acaban de llegar. Tenemos que ubicar un número mínimo de unidades y comercializadas que nos permitan que el proyecto genere rentabilidad. Una rentabilidad mínima o que por lo menos no tengamos pérdida. ¿Sí? Y bajo ese es que estaríamos dispuestos a desarrollar la inversión. ¿Sí? Y todo eso, pues debidamente justificado. En primera instancia, pues manifestar condiciones en que se encuentra el proyecto realmente no sería viable financieramente. ok. Listo, ya, pues digamos que la principal duda era eso, digamos que pues, las preguntas que nos hacían respecto a los datos del proyecto, digamos, para mí era con esos datos, pues no tenía ninguna posible respuesta de rentabilidad, del punto muerto económico, pues, digamos que no. Pero sí con la explicación nos dice que, pues, digamos, en el desarrollo del proyecto lo que tenemos es que buscar precisamente ese punto en el cual nos dé un proyecto viable y creo que ya podemos trabajar en algo así. Sí, ahí partiríamos del supuesto de que lo que producimos lo comercializamos. ¿Sí? Ese sería el principal supuesto, porque como les decía, manejar esto de forma real tendríamos que tener
unos análisis de la demanda que nos permitiesen entonces sí tomar decisiones en cuanto a unidades a producir. ¿Sí? No podemos, porque se nos va a quedar ahí en la estadía. Entonces Sí, tendríamos que tener ahí toda una serie de análisis con respecto a la demanda. sí, igual en el ejercicio dice que o sea, ahí no es tanto por la demanda, sino por la capacidad productiva. Lo que lo limita es la capacidad productiva, creo. Sí, pero igual para nosotros decisiones, aumentar la capacidad de producción, eso tiene que estar justificado por una que hemos analizado previamente. Cuando se va a desarrollar una ampliación de planta, se generan análisis en cuanto a esa demanda y también se generan unos análisis, porque digamos, las organizaciones pueden tener diferentes plantas distribuidas en un territorio muy extenso. Se determinarían qué plantas se deberían ampliar a partir de las condiciones de demanda de los territorios en donde se encuentran y también las condiciones en las cuales se puede desplazar toda esa hacia los puntos de comercialización. Entonces, todas esas cuestiones habría que, digamos, tenerlas en cuenta en un escenario real. ¿Sí? Esto es una simulación y aquí ustedes pueden, digamos, aumentar la capacidad de producción mucho de lo que el ejercicio plantea hasta el momento en que ubiquen el punto en que se esté generando esa rentabilidad, haciendo la salvedad que con los datos, digamos, que se estarían planteando en el ejercicio, se estaría en un escenario de pérdida. Y que eso sí le genera un mejor panorama este escenario. Sí, sí, doctor. Y lo más importante es lo que está sucediendo aquí. Ustedes están preguntando, ustedes están analizando, profesor, pero esto, como está planteado aquí, realmente no podemos contestar las preguntas, ¿sí? Eso es producto de la lectura, del análisis, de la revisión que ustedes han hecho. Ustedes no hubiesen hecho como esos análisis, no me estarían preguntando lo que ahora me están cuestionando, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante. Y en evaluación económica, como les decía, nosotros vamos a tener en cuenta lo financiero, pero también vamos a tener en cuenta lo social en algunos momentos. O sea, debe ser algo integral que nos permita tomar decisiones. Eso es básicamente. Y con la información con la cual contamos, vamos a tener un escenario o varios escenarios que desde los fundamentos estratégicos de la organización nos permitan precisamente eso, tomar decisiones. Doctor, yo tengo otra pregunta. Paralelo a esas propuestas financieras que mejoren la rentabilidad del proyecto, ¿es posible también asumir una posición en la que puedo proponer una mejor rentabilidad, como está diciendo el compañero Julio, cambiando eh, pues modificando la demanda? Pero también puedo hacer un análisis, a pesar de que el proyecto no es rentable en este momento, puedo hacer un análisis desde lo social eh, y lo económico de cómo podría fortalecerse el sector horticultor y hacerse conocer en la región y fuera del país, pues por todo lo que comentaban al inicio del caso, podría ser parte también de esas conclusiones o decisiones o la posición que se podría tomar para decir el proyecto no es rentable, pero desde el punto de vista financiero inicialmente, pero lo puede ser a futuro porque se va a dar a conocer un producto que mientras entra en un mercado, pues no va a generar el rendimiento que se necesita, pero con el tiempo sí, y poder hacer un análisis de eso o no es válido. Es totalmente válido. De hecho, las dos posturas manejadas de forma simultánea
son totalmente válidas. O sea, fortalecer el proyecto a partir de ese punto en que sea rentable, aumentando las unidades a producir y comercializar, ¿sí? Y a su vez, de manera paralela, generar toda la modificación del proyecto, porque digamos que logramos un margen mínimo de utilidad, ¿sí? Aún ese margen mínimo de utilidad lo justificar a partir de lo que usted acaba de comentar. Ok. Ok, profe, me queda claro. Ok, perfecto. La ¿Alguna otra cuestión ahí, inquietud? la Dígame. cuestión ahí digamos, del análisis social es que pues realmente tenemos mucha menos información respecto a la cantidad de horticultores beneficiados, eh, a la posible ampliación, digamos que es, pues desde el análisis social, digamos que podría ser válido, pero es mucho más incierto el cómo ponerle números a ese beneficio social, porque igual, digamos, o sea, de lo que yo sé, igual esos beneficios sociales se tienen que de algún modo monetizar para poder justificar la viabilidad del proyecto. ¿O no es así, doctor? Sí, sí, tiene toda la razón. Yo les puedo ubicar información de cadenas, digamos, reales, que han desarrollado procesos similares a los que se están planteando allí. No tendríamos toda la información, ¿sí? Esto es una simulación, es un ejercicio académico, pero que nos debe llevar, digamos, a esas preguntas, como ustedes están. Debo saber qué cadenas de producción son, dónde se encuentran ubicadas, cuántos productores o cuántas empresas, pequeñas empresas productoras se están iniciando con el proyecto, ¿sí? Esos datos, sí, en un ejercicio real deberían tenerse para poder entonces justificar la inversión, ¿sí? Puedo buscar algunas cadenas reales para que ustedes se apoyen con ese material y puedan, digamos, tal vez no mostrar en cifras tan detalladas, pero sí puedan mostrar una justificación de cómo, aún teniendo una rentabilidad mínima en términos financieros, ¿sí? Teniendo un impacto a nivel socioeconómico en un determinado territorio. ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra inquietud? No, por mi parte no. No, profe, por mi parte No, tampoco. no, Ya me señor, queda más tampoco. claro. Profe, gracias. Bueno, yo me comprometo a enviarles el material en cuanto a las cadenas para que ustedes tengan allí cómo apalancarse para justificar el proyecto social. ¿Sí? Y Ok. inicien el proceso, replanteen y me van enviando a través de los foros y entonces yo, digamos, monitoreando cómo están desarrollando ese proceso de avance. En esto no hay respuestas únicas totalmente. Sí, decía, depende del contexto estratégico, ¿sí? El contexto estratégico es muy importante para nosotros poder tomar las decisiones. Hay unos elementos financieros, hay unos elementos económicos. Si tenemos una empresa como tal, incluso la empresa tiene sus elementos sociales, o sea, si una organización con un proyecto en el que pretende desarrollar un gran retorno de inversión afecta a eso en última se le va a revertir en un distanciamiento con respecto a la sociedad. Y eso lo que va a generar es una destrucción de valor. O sea, lo que quería lograr financieramente con un proyecto va
volverse en contra de la organización, ¿sí? Si en lo único en que enfoca su atención es en el retorno de la inversión desde lo financiero, ¿sí? Entonces, hay que buscar también en la empresa como tal esa posibilidad de equilibrio, ¿sí? Ok, ¿alguna otra inquietud? No, profe. Profe, bueno, no, una No, pregunta. Eso que acaba de decir, yo lo veo reflejado en lo que nos mostró de Hidroituango. Podemos tomar posiciones también, ya sea pues con este ejemplo o como gerentes de proyecto, si hay un proyecto que no es viable, haciendo un análisis socioeconómico, se puede tomar el riesgo de asumir esos proyectos, sabiendo que se puede generar o fortalecer una región o fortalecer, bueno, la parte social de una región. ¿Eso es parte de tener una posición gerencial en proyectos? Claro que sí, totalmente. Hay organizaciones, una organización que es Carvajal. Carvajal desarrolla un proceso de tala de árboles, pero ellos desarrollan reforestación. Ellos tienen programa ambiental para desarrollar pues esa reforestación, pero también programa de educación ambiental en los territorios en donde pues desarrollan la tala y tienen un acompañamiento empresarial. Ellos tienen también Fundación Carvajal y generan apoyo a pequeñas familias, ¿sí? Para que generen sus iniciativas empresariales, ¿sí? Entonces, generan toda una serie de programas y dentro de esos programas proyectos para fortalecer su marca en las regiones en donde tienen presencia sus operaciones, ¿sí? Y digamos, no tan conocido, pero realmente ellos desarrollan una labor de acercamiento con las comunidades y ese acercamiento permite que exista una armonía para que ellos puedan continuar desarrollando sus operaciones, pero a su vez, digamos, permite el desarrollo de las comunidades, permite el desarrollo de la organización, permite que puedan desarrollar sus operaciones con mayor tranquilidad, ¿sí? Y, digamos, desde la filosofía de la organización, ellos ese tipo de acciones. O sea, más allá de que se le genere un retorno de inversión financiero propiamente dicho, se genera algo muy importante que es consolidar su marca en los territorios en donde tienen presencia y generar desarrollo regional. ¿Sí? Eso es lo que ellos también hacen. O sea, porque una organización empresarial, desde la filosofía de los accionistas, ellos van a buscar unos retornos de inversión, pero hay un retorno que es social, porque quien fundó la organización tiene la convicción de que era, en términos financieros debe ser retribuido a los lugares en donde ellos tienen sus operaciones. Y así lo hacen. Pues sí, eso es algo muy importante. Ahora, habrán otras organizaciones que no. Desde la filosofía de la organización, lo más importante será el retorno de la inversión financiera y generarán acciones en donde hay algo que es el risk appetite. Yo veo mi proyecto y digo, bueno, aquí podemos afectar esta comunidad, pero realmente si nosotros logramos desarrollar esta extracción, este mineral, tiempo, nosotros vamos a tener estos recursos financieros como organización y, y no, hagamos el proyecto, que eso es lo más importante, el retorno financiero. Esa es eso va como desde la perspectiva con la decisión que se enfoque, desde ¿no? la filosofía. Correcto. Así es correcto, es correcto. Al final, ambas cosas van a retornarse, va a pasar a la organización. La organización se maneja con una filosofía de que a nosotros lo único que nos interesa es el retorno de la inversión desde lo financiero. Al final, eso va a tener una repercusión, ¿sí? Y vemos cómo está responsabilidad social corporativa,
cada día más presionadas debido a cuestiones de mercado. Hay empresas que, digamos, tienen negocios a nivel internacional, tipo Europa, y que han sido, digamos, sancionadas, ¿sí? Debido a que están generando malas prácticas extractivas o malas prácticas en cuanto a los colaboradores, en fin, y o han desplazado poblaciones y, y a nivel internacional esto puede ser penalizado. O sea que en últimas, lo que se quería manejar como un alto retorno de inversión desde lo financiero se ve truncado porque hay una serie de stakeholders que no están de acuerdo con una serie de prácticas que no son apropiadas. Entonces, en proyectos vemos risk appetite. Yo puedo decidir la organización que voy a desarrollar un proyecto, aunque hay unos análisis que me indican que podría estar afectando a una comunidad. Perfecto, profe, Ok, muchas gracias. profe. Ok, muchas gracias. Ok, perfecto. Bueno, gracias a ustedes porque esas inquietudes son las que realmente eran la visión, ¿sí? En cuanto a lo que serían los proyectos como tal. Y desde la gerencia nosotros tenemos que estar analizando cómo realmente un proyecto genera un impacto para la organización y para los diferentes stakeholders. Y allí es, desde ese análisis, donde se ve realmente lo que sería el resultado económico del proyecto. Fíjense que el resultado desde lo financiero es para el inversionista. El resultado económico, los diferentes stakeholders que rodean el proyecto, con importancia en la sociedad, ¿no? Entonces, entre análisis financiero y análisis económico. Ok. Ok, profe, mil gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. No sé si tienen alguna otra inquietud. No, No, profe, señor. por mi parte, Señor, no. muchas gracias, Muchísimas profe. gracias. No, muchas gracias, profe. Bueno, perfecto. Estaremos Entonces, molestando. adelante. Y a mí me encanta que me preocupen por eso. A veces, pues, si no contesto en el Skype, porque, bueno, tengo alguna ocupación o algo, pero yo reviso y comienzo a contestar, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por esas inquietudes. A usted Gracias a también, todos Gracias, por muchas profe. atendernos. gracias. Gracias a todos. Gracias, Gracias. profe, muy amable. Bueno, que esté muy bien. Hasta luego. Chao, Hasta profe, luego. Que gracias. esté muy bien. Chao, profe, gracias. Yes.